Yo también he leído que Europa cancela la prohibición de los motores térmicos, es decir, gasolina y diésel básicamente, para el año 2035. Y yo también he leído ese titular tan loco de larga vida a los motores gasolina y diésel. Bueno, pues en realidad tengo que decirte que de una manera o de otra te están mintiendo y esto es realmente lo que ha cambiado en la normativa prevista por Europa. Esto es lo que va a pasar con los coches eléctricos, los gasolina, los diésel y todo. Bueno, vamos a empezar hablando claro. No, Europa no ha cancelado completamente la prohibición de los motores térmicos, vamos, de combustión interna, como los gasolina, los diésel, etc., ¿no? La noticia que está circulando, o más bien los titulares, son imprecisos y exagerados en muchos casos. Repasemos primero, porque es importante, cuál es la regulación original que se aprobó en el año 2023. En aquel momento, la Unión Europea estableció que a partir de 2035, ya lo sabemos, los coches nuevos debían lograr una reducción del 100% en emisiones de CO2 respecto al año 2021, y esto pues, significaba en la práctica el fin de la venta de coches nuevos con motores térmicos puros, es decir, gasolina o diésel sin hibridación eléctrica significativa, porque solo los vehículos de cero emisiones, principalmente eléctricos de batería, los BEV, cumplirían ese objetivo. Los híbridos enchufables tenían un cierto margen, pero bastante limitado, y ya en aquel momento existía una excepción para combustibles sintéticos, los que conocemos como e-fuels, neutros en carbono, que estaba impulsada por Alemania. Bien, ¿cuál ha sido el cambio reciente? Como veis, en esencia, aunque la interpretación que se dio fue prohibición a los motores térmicos, si nos ceñimos a la realidad técnica, no se habían prohibido los motores térmicos en ningún momento, pero a efectos prácticos sí que iba a ser así porque se exigía una reducción del 100% en las emisiones de CO2. Ahora vamos a ver qué es lo que se ha introducido en este último cambio. La Comisión Europea propuso modificar esta norma para reducir el objetivo a un 90% de reducción de emisiones de CO2 en el año 2035, en lugar del 100%. Esto no elimina la prohibición total, pero sí que es verdad que en cierto modo la suaviza. La gran mayoría de coches nuevos, en torno a un 90%, seguirán teniendo que ser de cero emisiones reales, principalmente eléctricos puros, efectivamente, y se abre una ventana pequeña del 10% para seguir vendiendo vehículos con motor térmico, sobre todo pues híbridos enchufables con tecnologías mucho más avanzadas, modelos con extensor de rango, los eléctricos de rango extendido, que ya sabéis que, bueno, al final son coches eléctricos con un generador gasolina incorporado y que no está conectado al sistema de tracción. Y posiblemente algunos con e-fuels o tecnologías similares que emitan muy poco. Todo esto, esta propuesta de Europa, responde a presiones de fabricantes como Volkswagen, Stellantis y algunos gobiernos como el de Alemania, el de Italia, y la ralentización en ventas de eléctricos debidos, entre otras cosas, a precios altos, a falta de infraestructura y, sobre todo, a la fortísima competencia china. Tema importante es que aún debe aprobarse por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. Es verdad que lo más probable es que sí que se apruebe, pero no vayamos tan rápido que todavía ni siquiera se ha aprobado. Este es un paso clave, desde luego. Y luego, por otro lado, ¿cuáles son las implicaciones que esto tiene para el coche eléctrico? Porque si te metes en Twitter, en X a día de hoy, ya, vamos, están los amantes de la gasolina y del diésel y etcétera, celebrando con antorchas en alto que el eléctrico no ha ganado la gasolina, tal. Vamos a ver realmente las implicaciones que esto tiene. Tiene algunas implicaciones positivas. El 90% de los coches nuevos en 2035 van a tener que ser de cero emisiones. Los eléctricos de batería seguirán siendo la opción dominante y principal para los fabricantes, no cabe ningún tipo de duda. Y la Unión Europea mantiene medidas para acelerar los coches eléctricos, objetivos nacionales para flotas empresariales, que representan el 60% de las ventas nuevas, incentivos para modelos eléctricos pequeños y baratos, y metas ajustadas por el Producto Interior Bruto, más flexibles en países con, digamos, un nivel más alto de pobreza. Y a largo plazo la transición al eléctrico pues no se detiene, solo que se quiere hacer un poquito más gradual. ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, o las implicaciones negativas? Los fabricantes van a tener un poquito más de flexibilidad para vender híbridos enchufables y algunos térmicos. Eso podría retrasar inversiones masivas en eléctricos puros y alargar la vida de tecnologías híbridas, en cierto modo, tampoco de una manera muy destacable.
El mercado de eléctricos puros podría crecer quizá un poquito más despacio después de 2035, ya que el 10% aproximadamente de las ventas pues, podrían ir a híbridos, que son más baratos de producir para muchos fabricantes tradicionales. También es verdad que reduce la presión absoluta que obligaba a una transición al 100% eléctrico, y esto, pues algunos analistas lo ven como un retroceso climático y una pérdida de liderazgo europeo frente a China en baterías y en vehículos eléctricos. Y ahora aterricemos todo esto. Hay que tener en cuenta que el objetivo de emisiones va por flotas, como siempre. Se ha estado utilizando el truqui de asociarse muchas marcas, Stellantis es una de ellas, por cierto, bueno, que no es una marca, es un grupo, con Tesla, precisamente para hacer ese balance y, digamos, ganar créditos contaminantes. En esencia, Tesla contamina cero, puede venderle créditos a Stellantis para que, si no son capaces de llegar a los objetivos de emisiones, pues se les baje la media de emisiones, en tanto que las ventas de una y otra computan de manera, entre comillas, conjunta, ¿no? Bueno, pues este truqui se va a seguir haciendo en la medida en la que Europa lo permita, cosa que es una absoluta estupidez, pero así funciona el sector, que por otro lado es verdad que económicamente ha beneficiado a las empresas que han apostado por reducir las emisiones y en cierto modo pues también tiene un efecto positivo. Así que, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero por otro lado lo que hay que tener en cuenta es que, a fin de cuentas, si las emisiones se van a tener que reducir en un 90%, nos va a quedar, digamos, unos valores válidos de emisiones muchísimo más bajos que los actuales. Tanto que los fabricantes que van a poder permitirse vender coches que no sean eléctricos va a ser precisamente los que mayor capacidad tengan de vender coches eléctricos. Ponte en una situación, digamos, particular, una Toyota, por ejemplo, que tiene un volumen de ventas enorme, un catálogo de modelos enorme, pues esto lo que quizá abra las puertas es a que Toyota tenga una gama 100% eléctrica, con la excepción de su Toyota Land Cruiser, por ejemplo, con una mecánica electrificada a un nivel muy alto, y vendan pues, su Toyota Land Cruiser para los puristas del todoterreno, para todo tipo de cuestiones que quizá lleven un ritmo distinto, pues salvamentos, cosas de este tipo, en fin, trabajos forestales, todo este tipo de cosas. Bueno, pues es posible que puedan seguir vendiendo, por ejemplo, su Toyota Land Cruiser con un rango extendido. Y todo lo demás, eléctrico puro. Es posible también que le dé a marcas como Volkswagen la posibilidad de tener una flota totalmente compuesta por eléctricos puros y quizá un modelo especial con un sistema mecánico térmico muy electrificado. Y en cualquier caso, en tanto que el objetivo, o más bien el requisito, va a ser reducir en un 90% las emisiones, todo ese mercado de vehículos térmicos va a ir quedando como algo residual, algo que poco a poco va a tener menos interés, menos demanda y, en definitiva, menos mercado. Es decir, sabemos que estamos abocados del todo al coche totalmente eléctrico y el propio consumidor es el que va a ir perdiendo el interés en lo que no sea totalmente eléctrico. En tanto que el consumidor no tenga interés en este tipo de mecánicas, no lo tendrán tampoco las marcas en invertir. Y además, el deadline, la línea final, el punto y final de este tipo de mecánicas está ya firmado, por lo menos para el público masivo, de modo que, obviamente, los fabricantes de automóviles en Europa o que vendan en Europa no van a continuar haciendo inversiones en este tipo de tecnología, sino que las van a derivar, como es lógico y como es razonable y como es, a fin de cuentas, rentable, en coches totalmente eléctricos. Así que es verdad que el titular queda muy bien para regalarle el oído a los amantes de la gasolina, pero la realidad es que no hay victoria de ningún tipo para el coche gasolina, para el coche diésel y ni siquiera para los híbridos enchufables o los eléctricos de rango extendido. Os recomiendo, por cierto, que sigáis a Javier Costas en Twitter, porque bueno, es un periodista del mundo del motor que tiene un perfil muy técnico y está haciendo un exhaustivo análisis de toda esta situación y probablemente os saque de las pocas dudas que os puedan quedar después de ver este vídeo. En fin, me encantaría saber tu opinión en comentarios, que me digas cuál es el futuro que nos espera en Europa con respecto al coche eléctrico, etcétera, y cómo ves tú esta noticia. Pero bueno, si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, deja un like y nos vemos a la próxima.